¿Te has preguntado alguna vez cómo es posible que la gran mayoría de personas paguen impuestos en 36-40% de sus ingresos anuales, pero los más ricos no lo hagan? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo hacen? En este video te voy a explicar cuál es el detalle de su sistema y es muy sencillo. Compra, pide prestado y muere. Si te interesa conocerlo con más detalle y saber cómo lo vas a poder aplicar a tu situación financiera, así recién estés empezando en el mundo de las inversiones, no importa. Vas a poder crear una estrategia que te va a permitir llegar a esa situación de tener unos beneficios fiscales impresionantes. Si te interesa, quédate en el video porque vamos a detallar bastante en el tema. Primero que todo me presento, mi nombre es Julián Mayorga y si te quedaste es porque te interesa conocer cómo podemos lograr estos beneficios fiscales que se le atañan a los multimillonarios, pero que realmente tú y yo los podemos construir. Para eso debemos entrar a lo que es la comprensión del aspecto fiscal. Obviamente no es una clase de contabilidad y mucho menos una cátedra, pero te voy a explicar rápidamente cómo funciona todo esto. Bien, el IRS o lo que se denomina servicios de impuestos internos en Estados Unidos, imagínate que es como Hacienda en Europa o digamos los que vivimos en Colombia, imagínate como la DIAN. ¿Ok? Estas instituciones que se encargan de regular los ingresos que tienen diferentes personas, la cantidad y en especial, ojo con esto, la naturaleza de estos, pues se encargan de decir, ok, según la naturaleza de este ingreso te tocan tantos impuestos, según este tipo te tocan tantos impuestos. Ojo con eso, no lo olvides, la naturaleza del ingreso es la que marca la diferencia. Y para eso vamos a segmentarlo en dos, que de por sí solo hay dos. El primer tipo de ingreso, podríamos decir que la primera naturaleza, la primera forma, es el ingreso cotidiano del salario, ¿no? Del trabajo, ¿verdad? A este tipo de ingresos se les aplica el impuesto sobre la renta, que seguramente lo habrás escuchado, la famosa declaración de renta, que todos declaramos renta, ¿bien? Que es justificar cómo ingresas capital, qué actividad realizas. Todos debemos declarar eso, justificamos patrimonio, toda esta cuestión, ¿verdad? Lo mencionas y cuando cumples con ciertos topes, que eso depende de cada país, lo puedes buscar en internet según tu país, pues después de pasar esos topes debes empezar a pagar impuestos, ¿ok? Bien, este impuesto se llama impuesto sobre la declaración de renta, ¿vale? Normalmente, si nos vamos a el país de referencia, que obviamente es Estados Unidos, este impuesto oscila entre un 34 a un 36% y es un valor de referencia para el mundo. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia manejamos un baremo muy similar, en Latinoamérica también, en Europa también. Sí, algunos países están un poquito más por arriba, otros por debajo, pero en general es un muy buen punto para promediar. Recuerda, 34 a 36%. ¿Listo? Ahora, el segundo tipo o la segunda naturaleza de un ingreso que se puede categorizar son los ingresos por diferencia de capital. Bien, y este tipo de ingresos es lo que viene de activos que se realizan mediante algún tipo de inversión, que adquieres mediante algún tipo de inversión. Profe, no me queda claro qué son los activos. Te voy a dejar un video aquí arribita o en la descripción del video también, donde explico cuáles son los activos, los pasivos, los ingresos, los egresos y la diferencia entre ellos, para que te quede claro. Pero yéndonos a un punto muy básico, recuerda que en el video lo detallo más. Activo, todo lo que pone dinero en tu bolsillo. Pero ojo, que no venga de un trabajo cotidiano. Todo lo que sean inversiones que pongan dinero en tu bolsillo, esos son activos. ¿Ok? Esos son activos. Entonces, ejemplo, acciones, criptomonedas, crowdfunding, crowdlending, peer-to-peer, en fin, bien, diferentes tipos de activos que puedes llegar a tener. Bonos de estado, por ejemplo, está sonando ahorita bastante, porque la relación de los bonos de estado determina recesión. Pero bueno, hay un tipcito nomás. Entonces, ¿qué tenemos acá? Estos activos que tú compras, supongamos que compras acciones de Apple. ¿Qué pasa? Tú declaras que tienes acciones de Apple. Sí, claro que sí. Obviamente tienes que hacerlo. Pero, pero, los impuestos relevantes sobre esos activos los vas a pagar cuando los vendas. De resto,
no pagas. Al menos los impuestos más importantes. ¿Ok? Porque sí que hay impuesto al patrimonio y todo, pero eso queda en veremos y te voy a enseñar más adelante cómo se hace. Pero claramente hay una gran diferencia de un ingreso mensual, de un salario, que cada mes, incluso por nómina, te van cortando, es cierto, los impuestos, a que tú tengas unos activos que se pueden estar valorizando un año, 5 años, 10 años, 20 años, y no tienes que estar mes a mes pagando impuestos por ello. Pilas con eso. Pilas con eso, porque ambos te generan dinero. ¿Ok? Solo que el salario, el que viene del trabajo cotidiano, bien, ese que llega mes a mes, tiene una carga de impuestos mucho más alta, mientras que los activos, por estar aportando a la economía, tienes un beneficio fiscal. Por ser inversor, por apoyar el modelo económico, tienes un beneficio fiscal y es que no tienes que estar recibiendo cortes cada mes y aparte de eso, cuando vendas y ganes por la diferencia, compraste algo a 100 y lo vendes en 200, tienes $100 de ganancia. Bien, los impuestos sobre esa ganancia son de 23%, entre 20 a 23%, ¿sí? Un valor promedio a nivel mundial. Imagínate, los impuestos sobre la declaración de renta llegan a ser 36% y los impuestos sobre la diferencia de capital son del 20 al 23%. Ya vemos una diferencia muy interesante, del 16 al 13% es el promedio en el mundo de impuestos aplicados a estos dos tipos, a estas dos naturalezas, a estas dos formas de generar dinero. ¿Ok? Ya vemos una gran diferencia. Comenzamos a comprender por qué personas como Steve Jobs recibían $1 al año. Mark Zuckerberg también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque debe aparecer un monto mínimo. Algo que me vincule con la empresa. Tengo que ser empleado en algo. Entonces, soy el CEO, dame $1 al año y ya. ¿Ok? Impuestos de $1 obviamente no hay, así que dale. Pero a cambio de eso, págame en acciones. Recibo muchas acciones. Y ojo con esto, porque muchas personas pobres piensan que es que los ricos están haciendo algo malo. No, papá. Cuéntame, ¿tú serías capaz de jugarte tu vida, ¿sí? De jugar la seguridad, entre comillas, incluso de tu núcleo familiar, por la empresa que estás dirigiendo? Todos sabemos cómo empezó Jeff Bezos. Te mostraré la foto, por acá estará saliendo, en ese lugar donde está el solo computador, cantidad de libros y un letrero con aerosol, con el nombre de Amazon. Y el hombre trabajando fuertemente. Bien, Mark Zuckerberg empezó trasnochando en un computador básico, en un dormitorio, solo, dale. Elon Musk también. Así que pilas. Es muy fácil. Ay, no, es rico, es desgraciado. Vuélvete multimillonario a ver si es tan fácil. Bien, yo sé que los que están acá no piensan así, pero la gran mayoría dicen, ay, no, tienen huevos, son multimillonarios. Papá, se la están jugando todo por el valor de sus acciones. Es decir, o hacen que su empresa crezca o se hunden con ella. Bien, eso, compadre, es confianza, es fe, es convicción totalmente clara. ¿Listo? Bien, recordemos, ingresos por salario, ingresos por diferencia de capital. Cada tipo de ingreso tiene impuestos diferentes. ¿Listo? Declaración de renta para los ingresos por el salario y diferencia de capital para los ingresos por activos. ¿Vale? Muy bien. Ya vimos la diferencia entre ambos, más o menos un 13%. Pero esto no queda ahí, porque Julián, tú dijiste, y la imagen que nos mostraste es que Warren Buffett 0.10, o sea, valores de 0.9, 1, 3% en impuestos, eso no se acerca al 13 que estás mencionando. Ya va, ya vamos para allá. Porque, ¿qué debemos tener en cuenta? Sí, ¿qué debemos tener en cuenta? La forma en que se crean estos ingresos, este tipo de activos, ¿ok? ¿Cómo se sostiene? ¿Por qué? Porque creo que te habrás quedado pensando, a ver, listo, Elon Musk tiene acciones de Tesla, ya, ok, pero usted me está diciendo, profe, que hasta cuando venda es cuando va a recibir ganancias por diferencia de capital y es cuando paga impuestos. Listo, eso me queda claro. Pero Elon Musk no vende sus acciones.
Jeff Bezos, tampoco. Lo hacen esporádicamente, pero la gran mayoría del tiempo no lo hacen. Mark Zuckerberg no lo hace. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo carajos hacen para pagar sus mansiones, para pagar sus lujos, si no venden esas acciones? Ahí te va. Vamos escalando. Recuerda, reciben sus ingresos en acciones. Y estas acciones resulta ser que en la mayor cantidad de estas acciones nunca las van a vender. Ahí uno dice, pero ¿cómo así, hermano? Si no las venden, ¿cómo ganan plata? No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Verdad? Bajo la lógica común no tiene sentido. Te explico. Teniendo este tipo de activos, lo que hacen es que se van al banco. Y ahí empieza el sistema. Ahí empieza el segundo paso. ¿Listo? Porque tienes que comprar. Primer paso, comprar. ¿Y qué compras? Acciones. Sea que las compres al ser el CEO, al ser el que trabaja, el que la suda. ¿Ok? Y recibes un beneficio en acciones. Dale, genial. O, como tú y yo, inversionistas en ese tipo de empresas. Si tú me preguntas, claro, tengo acciones de Tesla, de Amazon, de Google, de Facebook, bueno, Meta. Obviamente, compras ese tipo de acciones, las adquieres de alguna forma, primer paso. Segundo paso, pide prestado. Segundo paso, pide prestado. Yo sé que eso raya, porque la gran mayoría de personas piensan que las deudas son malas, pero no. Las personas ricas, los multimillonarios, son los más ávidos con las deudas todo el tiempo. Están con deudas y si has analizado empresas, como le enseño a mis traders, hey, mira, vamos a evaluar tal empresa, Facebook, siempre tiene deuda. Google, siempre tiene deuda. Cualquier tipo de empresa, te menciono empresas comunes, si de pronto no conoces mucho el tema las puedas reconocer, pero nos podemos ir incluso a empresas en China. Toda gran empresa se endeuda constantemente porque el dinero es apalancamiento. ¿Ok? Las personas pobres son las que le tienen miedo a las deudas. Y recuerda que la pobreza es un estado mental. ¿Ok? La quiebra es un estado financiero. Bien, dejando eso claro, ¿qué hacen entonces estos multimillonarios? Perdón. Dicen, hey, bueno, necesito plata para mis cosas. ¿Sí? Obvio. Van al banco y piden un préstamo, pero piden un préstamo con garantía. ¿Cuál es el colateral? ¿Cuál es el respaldo? ¿Cuál es la garantía para el banco de que ellos van a pagar? Sus acciones. Así como cuando un empleado solicita un crédito y le dicen que le van a embargar el sueldo y le van a sacar mes por mes lo de la cuota y el empleado acepta porque ese es su ingreso, los empresarios, los multimillonarios, los que tenemos acciones, podemos ofrecerle al banco acciones. ¿Ok? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el banco? Dice, maravilloso. Maravilloso, hermano. ¿Por qué? Porque las acciones se van a valorizar más, muchísimo más, ¿ok? Que lo que sería, por ejemplo, el incremento del sueldo de un empleado cotidiano. ¿Ves? Estamos hablando de renta variable. Y si son acciones de empresas sólidas, como por ejemplo Tesla, como por ejemplo Coca-Cola, bien, estas acciones de empresas muy fuertes, Berkshire Hathaway, van a tender a valorizarse muchísimo más. Sí, muchísimo más de la media del mercado. Y si la tasa de interés es de 3, 4, 5%, igual va a estar muy por encima. ¿Ves? Y los bancos, al ver este tipo de personas solicitando este tipo de préstamos, se dan cuenta que están hablando con un inversionista. Y cuando ofrecen ese tipo de activos, los bancos los evalúan. Pilas con esto. No es simplemente ir a pedirle al banco que te dé un colateral en acciones. Él te va a decir, bueno, ¿qué acciones tienes? Porque los bancos tienen traders, tienen analistas. Y si tú mencionas por allá una empresa triple XY que nadie conoce, te van a decir, mira, eso a mí no me funciona de colateral. Pero si tú le colocas, mira, tengo tantos miles de millones de acciones en empresas sólidas, big cap, las blue chips, las más top en el mercado, el banco te va a decir, eres bienvenido y antes quédate, no te vayas, por favor, por favor. Y según la cantidad de acciones que tú tengas, la cantidad de activos que tú tengas, te van a hacer un ofrecimiento con tasas de interés soñadas. Bien, te comento y aquí tengo anotado el dato. Eh, Merrill Lynch ofrece tasas de interés, mira, ponle cuidado a esto, 3.2%
de interés para clientes con menos de $1.000.000 en su cartera de acciones. Ten en cuenta que menos de $1.000.000, 800.000, $900.000, tampoco es un valor que tú digas, wow, es imposible de alcanzar. O al menos, si estás viendo este video, créeme que puedes alcanzar ese patrimonio. ¿Ok? Muy diferente a las personas en pobreza extrema que no tienen ni siquiera acceso a la tecnología. ¿Ok? Ojo, con menos de $1.000.000. Ahora, para los que superan valores de $100 millones, ya hablamos de los multimillonarios, se les ofrecen tasas que llegan hasta 0.87%. Pero imagínate construir un patrimonio de $100 millones. Eso no sale en un paquete de papas. ¿Ok? Bien, pero mira, evalúan las acciones que vas a ofrecer como colateral y con base a esa información te van a ofrecer tasas de interés mucho más bajas que lo que está en el mercado cotidiano, por lo menos para los que son empleados, para los que ofrecen su sueldo como un respaldo, como un soporte que pueden pagar. No, los ricos, los que buscan ser ricos y los que ya lo son, son sus activos. Va, listo, profe, entonces, compro acciones. Vale. Le pido a los bancos un préstamo para no vender mis acciones. Entonces con ese préstamo pago mi estilo de vida. Listo, vamos bien. Pero ¿y el préstamo lo voy a tener que pagar algún día? ¿O no? No. Pero Julián, ¿cómo así? Por algo que se llama, ojo con esto, rehipotecación. Julián, ¿qué es eso de rehipotecar? A lo que se refiere es que cuando tú ofreces tus activos, en este caso acciones, como colateral y le permites al banco utilizarlos según su beneficio, el banco va a aceptar durante toda tu vida que no pagues. ¿Ok? Porque van a utilizar ese activo que tú brindaste como colateral en su propio portafolio. Y si ellos ya evaluaron que son activos sólidos, pues obviamente el banco quiere esas acciones en su propio portafolio. Bien, y los van a proyectar en largo plazo. Entre más tiempo el banco tenga la acción, más va a ganar. Obviamente. Y va a poder pagar la diferencia del precio de las acciones, va a pagar perfectamente los intereses. ¿Ok? Y tú te vas a quedar con el resto. ¿Ok? Supongamos, para que me entiendas, la acción sube un 10% y los intereses eran de un 1%. Listo, el banco se queda con el 1% de propiedad de esa acción y tú te quedas con el 9%. Sigues ganando. O sea, te estás haciendo más rico y al mismo tiempo las deudas las vas eliminando con las mismas acciones. ¿Qué quiere decir? Esto es una invitación a todos los que son inversionistas. Si tú ya tienes acciones, ¿qué haces que no las estás moviendo más? ¿Ok? A los bancos les interesan y si realmente son buenas inversiones, les va a interesar prestarte dinero y que tú con ese dinero hagas lo que se te dé la real voluntad, como invertir más o incrementar tu estilo de vida. Cada quien en su perspectiva. Pero ves, rehipotecación es el punto clave. No solamente ofrezco el colateral, mis acciones como colateral, sino que les permito verse beneficiados de esas acciones. Por eso los bancos dicen, ¿sabes qué? Quédate aquí de por vida. No te me vayas porque esas acciones las necesito en mi portafolio. ¿Listo? Bien. Muy interesante. Listo, Julián. Entonces, tengo que tener acciones. Voy al banco, le muestro las acciones. Le interesan. Listo. Entonces pido un crédito que tenga de colateral esas acciones. Y cuando le dé el colateral, permito que rehipotequen esos activos y así ellos puedan verse beneficiados con esos activos. Listo. ¿Y después qué sigue? Después te mueres. Y ya, ¿ok? Ya compraste acciones, pediste prestado dinero que nunca vas a pagar, ¿ok? Nunca vas a pagar por la valorización de tus propios activos. Y por ende, como vas a estar solicitando créditos sobre esos activos, nunca los vas a vender. Compras acciones de por vida. Y como las compras de por vida, el banco te quiere de por vida. Llega el momento en que te mueres y nunca pagaste. ¿Ok? ¿Y qué no pagaste? Impuestos. Porque como nunca vendiste las acciones, ¿recuerdas? Te expliqué al comienzo que cuando se da la venta es cuando se ve la diferencia entre lo que invertí y lo que gané. Esta diferencia es en lo que me van a gravar, es en lo que debo pagar impuestos. Pero si nunca lo vendí,
¿qué impuestos voy a tener que pagar referente a esa diferencia de capital? Cero. Muy interesante, ¿no? Bastante interesante. Profe, listo, pero eso le queda a los herederos, ¿no? Porque entonces si se lo deja a los hijos igual van a tener que pagar esa deuda. No. No, y aquí vamos con un dato muy interesante y es que cuando reciben este tipo de activos pasa lo siguiente. Se da el fenómeno de base escalonada de cotización. Ay, Julián, ¿qué es esa vaina, hermano, que suena como a chino? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, profe? Hazme en español. Lo que pasa es muy sencillo. Si tú, por ejemplo, eres hijo de Elon Musk, del sensei Elon Musk, y él te deja todo su imperio, cuando tú lo recibas, ¿a qué precio lo recibes? Pues al precio que está en el mercado, no al precio que él compró. ¿Sí? Porque él cada mes recibía acciones en lugar de su salario, entre comillas, estaba como comprando acciones de su propia empresa, al precio que estaban en ese respectivo mes. Cuando yo recibo de golpe todo, lo estoy recibiendo al precio que está en ese momento. Por lo cual, si lo vendo, no hay diferencia entre la inversión y la ganancia. ¿Ok? Porque supuestamente la inversión es al precio que me llegaron. ¿Ok? Base escalonada de cotización. Se va escalando en cada generación. ¿Sí? Se va escalando en cada generación y apenas se escala, esa se vuelve la base de cotización. Desde ahí empiezo a sumar. ¿Ok? Si yo no decido vender y las voy manteniendo, listo. Mi papá me heredó millones de acciones a precio de $100, supongamos. Y yo las mantengo hasta que llegan a $200. Si me da por vender, yo tengo que pagar la diferencia de 100 a 200. ¿Ok? No de cero, que fue donde empezaron, a 200. No, solo de 100 a 200. ¿Vale? Desde el momento en que yo lo recibo, ese precio es como si fuera la inversión original. ¿Qué hacen entonces las generaciones? Lo reciben y hacen lo mismo. Van y le piden al banco el crédito, ponen de colateral las acciones que les dio el papá o la mamá. Bien, las acciones se valorizan más, pagan, le permiten la rehipotecación al banco, entonces con eso pagan el crédito, pero se valorizan más que los intereses del crédito, a los bancos les sirve eso, entonces se aseguran de dar tasas de interés muy bajas para que no se les vayan esos clientes porque se vuelven sus propias acciones también. Y llega el momento en que el hijo se muere y este le deja al otro y así, y así, y así, y así, y así. Y en cada generación, obviamente, se va invirtiendo más, se va invirtiendo más, van comprando más acciones, van desarrollando más inversiones, ¿ok? Porque, a ver, los multimillonarios no sacan créditos para incrementar su estilo de vida. ¿Listo? Eso hay que dejarlo muy claro. ¿Ok? No significa que no saquen una parte de ese capital para mejorar su estilo de vida, claro que sí, pero más del 90% del capital que es solicitado por personas multimillonarias es para invertir. Así que imagínate, cada generación se asegura de seguir construyendo ese imperio, ¿vale? Familiar, ¿ok? No sale en un paquete de papas. ¿Listo? Bien, eso es cierto que existen otros métodos para dar estas ideas de evasiones fiscales, pero si te das cuenta no es así, es comprender cómo funciona todo, ¿vale? Es comprender qué beneficia a cada quien, cómo voy aportando al sistema y obviamente tú y yo haríamos lo mismo. Hey, ¿es cierto que los impuestos son para ayudar al país? Sí, se roban la gran mayoría, sí, pero tú y yo no queremos estarle regalando el 40% de lo que ganamos en el año al Estado. Entonces buscamos la forma de, hey, ¿cómo hacemos para que no me quiten tanto? Pilas con este gran tip. Poco a poco ve pasando ese salario a tus acciones. En la medida de lo posible, puedes llegar a solicitar que se te paguen en plataformas que te permita comprar acciones. O si no, y dependes todavía directamente de tu empleo, vas creando un portafolio poco a poco. Poco a poco, 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 hasta que ese portafolio te permita comenzar a entrar en esta idea de endeudarse y morir, porque ya habrás comprado. Ahora te faltaría endeudarte y luego morir. Morir feliz y contento y contenta, ya pues habiendo utilizado el dinero del banco a tu gusto, básicamente. Bien, es eso, que sí, nuevamente existen otras formas de dar vamos a dejarlo entre comillas, ¿no? Esta evasión fiscal, como lo es, por ejemplo, pasa mucho en micronegocios, que no, que
colocamos salarios a familiares y así todo queda entre familia, nos vamos a paraísos fiscales como Andorra, Macao, Suiza, las Islas Canarias. Sí, sí, dale, pero eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. Porque muchos me lo preguntaron en el video anterior, que si no lo viste está en la descripción del video. Profe, pero yo también he visto que los ricos hacen esto y esto y esto y esto y esto. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. ¿Vale? Estamos hablando de cómo se construyen imperios multimillonarios. Cómo se llega a ser la persona más rica del mundo. Las empresas tienen que hacer este tipo de cosas, sí, obvio. Si tú fueras el dueño de la empresa harías lo mismo. No quieres tirarle la plata al Estado. Seamos sinceros. ¿Bien? ¿Listo? Eso es, entonces, ya sabes, empieza a comprar acciones, es el primer paso, todos empezamos por ahí. Compra acciones o monta un negocio que genere acciones, cualquiera de las dos, acumula lo suficiente para poder comenzar a solicitar créditos con ese respaldo. ¿Ok? Y a medida que tu patrimonio vaya creciendo, toda la cosa, pues pagarás esos créditos, vas solicitando más y te aseguras de mantener tus activos en el largo plazo. Recuerda que en este momento estamos viviendo una situación en donde acciones que cotizaban más de 2.000 o 3.000 dólares están costando 100, como por ejemplo Google, por ejemplo Amazon. Estamos cada vez más cerca de lo que se llama split de Tesla, que es cuando el precio de sus acciones baja porque incrementan la oferta de acciones, ¿ok? Y se vuelven valores que no vemos, por ejemplo, de Google hace décadas. Y ojo, te dejo un tip, el precio objetivo en el largo plazo es volver al valor anterior al split. Así que averigua cuál era el precio de Google hace 2 meses y debido al split, a la caída, cuánto está ahorita y cuál es la rentabilidad posible que puedas ofrecer a los bancos, ¿ok? Para que puedas dejarlo, porque no te interesa. Los pobres son los que piensan que uno compra para vender y esa diferencia la uso para comprarme mi carrito, mi casita, mis cositas con el diminutivo. No, así no se piensa. Debes usar el modelo capitalista a tu favor, no que te use a ti. Y la mejor forma de salirse del modelo capitalista es que se enrede solito en su propio capitalismo. Con esta idea, como te digo, compras, pides prestado y mueres. Si este video te gusta, házmelo saber en los comentarios. Si tienes alguna duda referente al tema, también compártela y con muchísimo gusto te voy a responder. Y ya si quieres seguir profundizando en esta educación financiera, porque créeme que hay muchísimas cosas más hablando de aspectos fiscales, como lo puede ser el impuesto al patrimonio, gravamen por movimiento financiero, el impuesto a la riqueza, en fin, diferentes cosas que debes comprender como inversionista y que también existen trucos, como el que te acabo de decir, que son trucos, es simplemente usar este sistema en su propia contra, ¿ok? Para que no te esté jodiendo, ¿listo? Si te interesa todo esto es cuestión de educación financiera y pues he dictado una maestría, una capacitación muy completa en finanzas personales de más de 60 horas de formación donde detallo todo esto y te enseño muchísimas cosas más como lo es la creación de portafolio, los niveles de libertad financiera, la evaluación de empresas, muchísimos datos que te van a ayudar a alcanzar esa situación financiera que buscas y que no solamente va a hacer que vayas a ver clases grabadas como cualquier otro curso, vas a recibir acompañamiento en tu situación específica. Así que si te interesa, en la descripción y aquí abajito también estarán saliendo mis redes sociales. Te puedes contactar con nosotros, cualquier persona del equipo te va a enviar toda la información. Bien, eso, ahí estamos. Nos vemos. Chao, chao.